aproximadamente 1 hora 12 minutos, ¿ya? Vamos a darle el mismo tiempo, doctor. Le pido, señor juez, que tenga en consideración que, a diferencia del señor fiscal a lo largo de todas sus presentaciones, necesariamente por los términos de la teoría del caso, ha hecho varias referencias a mi defendido, que ha permitido que incluso tenga cierta remisión a información proporcionada en otras audiencias, lo cual no es el caso de mi cliente, que recién esta es la primera oportunidad en la cual va a ejercer el derecho a la defensa. Por eso le pido que sea indulgente en el tiempo, en tanto y en cuanto no incurra yo en la prohibición de argumento repetitivo o inútil. Quizás podría desarrollar un poco. En principio, 1 hora 10 y después vamos a ver cómo avanzamos, ¿sí? Porque ayer también he sido permisivo para lo que es la réplica que amplíe, en la medida que yo estoy teniendo en cuenta básicamente la cantidad de material que han presentado, sobre todo eso. Adelante, doctor. Si me permite, me van a proponer. Por favor, a ver, unos minutos para que pueda facilitar el proyector, ¿ya? A ver, son aproximadamente 2 minutos para las 4. Se le cede el uso de la palabra a la defensa técnica de Arsenio Oreguardia para que sustente su posición jurídica. Adelante, doctor. Gracias, señor juez. Señor fiscal, tengo el honor de asumir la defensa de mi colega y amigo, el doctor Arsenio Oreguardia, solicitando se declare infundado el requerimiento de comparecencia de restricciones por los fundamentos de hecho y de derecho que paso a continuación a exponer. El señor fiscal nos plantea la discusión básicamente de lo que nosotros entendemos que es sospecha grave de la imputación penal. Nosotros entendemos que para la comparecencia con restricciones aplica el mismo estándar probatorio de sospecha grave, dada la interpretación del artículo 287, inciso 3. El incumplimiento de las medidas de restricción varía la comparecencia por prisión preventiva. Entonces sostenemos que el estándar probatorio con el que se debe trabajar es el de sospecha grave. La pena probable, bueno, no hay mayor discusión, y el resto de requisitos a continuación. El señor fiscal ha señalado que no debe trabajarse con tipicidad, que la audiencia de prisión no debe hacerse un análisis de tipicidad, lo cual me ha llamado la atención porque a lo largo de las sesiones, incluso el señor juez, recuerdo, en un momento le preguntó cuál de los verbos típicos del tipo penal alternativo del 409, y se ha venido dando un debate interesante en torno a la amenaza. Pero el señor fiscal cita la resolución de la Sala de Apelaciones, en virtud de la cual señala que en una audiencia de prisión preventiva no puede hacerse un análisis de tipicidad. Y es un craso error. Y así considero que usted lo entiende por la manera como ha venido desarrollando la audiencia. Y es un craso error porque la sospecha grave o el estándar probatorio que se quiera es el resultado de una operación probatoria. La pregunta es, ¿el hecho aparentemente delictivo no es respecto de una imputación penal? Porque si hablamos de una operación probatoria, lo que no puede dudarse, señor juez, es que tenemos que establecer cuál es el tema de prueba. ¿Cuál es el tema de prueba respecto del cual vamos a verificar o valorar elementos de convicción? Y el tema de prueba es una imputación penal. Así que es imposible sostener que en una operación probatoria no se hace un análisis de tipicidad, porque sería desconocer qué es el tema de prueba. Siguiente, por favor. Y así lo entendió siempre la Corte Suprema. La casación 626-2013 Moquegua del 30 de junio del 2015, en el considerando 18º, prohibía la discusión de la imputación necesaria y la tipicidad en la audiencia de prisión, no porque no haya tema probatorio, sino para no desnaturalizar el objeto de la audiencia. Obviamente, en una audiencia de prisión no voy a invocar un tema de atipicidad para pedirle que usted extinga la acción penal. Eso es lo que yo no podría realizar. La defensa no podría invocar un problema de atipicidad para que usted en un proceso cautelar extinga la acción penal.
A eso se refería la casación Moquegua. Y luego la casación Pasco, la 704-2015, que es la que utiliza la Corte, la Sala Penal de Apelaciones, en el considerando que invoca el señor fiscal. De igual manera, prohibía el análisis de tipificación para que el fiscal no cambie la tipificación en una audiencia de prisión preventiva. Esto es, jamás la Corte Suprema dijo, no es una operación probatoria, no hay un tema de prueba y por tanto no hay un hecho típico que verificar. Y tan es así que en la casación 564-2016 Loreto, que es posterior a la citada por la Sala de Apelaciones, del 12 de noviembre del 2018, considerando quinto, se habla de la apariencia de delito y se dice que la apariencia de delito se establece desde una perspectiva sustantiva, operación de tipificación, y desde una perspectiva procesal, sospecha grave del delito imputado. Así que sostener que no se puede discutir la tipicidad es imposible. La pregunta es ¿para qué? ¿Para que se extinga la acción penal? No. ¿Para que se anule la disposición de formalización de investigación preparatoria? No. Para que usted determine si el tema de prueba ha alcanzado o no un estándar de sospecha grave o el estándar que usted le quiere establecer. Pero la tipicidad se analiza en una audiencia de prisión preventiva para analizar tema de prueba, que esto es imputación penal. La imputación penal contra Arsenio Oreguardia es evidentemente de un delito. No tendría que imputársele un delito. Y se le imputa el delito de obstrucción a la justicia conforme al artículo 409A. Keiko Fujimori Gucci, porque acá estamos oralizando el requerimiento de comparecencia con restricciones. Por eso me sorprende que hemos saltado al informe de la Comisión de la Verdad, lo voy a buscar en un ratito. Keiko Fujimori Gucci y Vicente Silva Checa instigaron al abogado Arsenio Oreguardia a cometer delito de obstrucción a la justicia a través de los imputados abogados del estudio Oreguardia, pues con amenaza impidieron o obstaculizaron la actuación de testigos en investigación preliminar e indujeron a prestar un falso testimonio. No voy a perder el tiempo si la diferencia entre autor mediato y autor directo implica o no una modificación de los hechos. Tampoco voy a entrar al absurdo que se diga que no se puede analizar tipicidad, pero sí se podría variar el título de autoría. ¿El título de autoría no forma parte de la tipicidad? Pero ese no es el tema de la defensa de mi patrocinado. Simplemente fijo cuál es el tema. Y preciso esto porque trabajamos con un tipo penal alternativo. El 409A es un tipo penal alternativo. Tiene varias formas de cometerse. Por eso es que usted le pregunta al fiscal con qué verbo trabaja. Porque el delito de obstrucción a la justicia tiene varios medios típicos: fuerza física, amenaza, ofrecimiento de beneficio indebido, concesión de beneficio indebido. Y de acuerdo a esos medios típicos se pueden realizar 3 acciones típicas: impedir que se presente un testigo o pruebas, obstaculizar que se presente un testigo o pruebas, inducir a que se presente un testimonio falso u otras pruebas falsas. El fiscal trabaja con un solo medio típico: amenaza. El fiscal no trabaja con fuerza física, no trabaja con ofrecimiento de beneficio, con concesión de beneficio. El fiscal trabaja, así está en el requerimiento y así consta en la audiencia a respuesta a pregunta suya, que es amenaza para inducir a que se presten testimonios falsos. Vamos inmediatamente entonces a establecer el primer presupuesto, que es la prueba suficiente del delito de obstrucción a la justicia mediante amenaza, para presentarle rápidamente 4 problemas de tipificación que nosotros encontramos. Esto es, 4 razones para que no haya el tema de prueba.
que es objeto de la imputación del fiscal. El primero es la ausencia del medio típico amenaza. Siguiente, por favor. ¿Cómo establecemos el significado dogmático jurídico de amenaza en el tipo penal de obstrucción a la justicia? ¿Cómo interpretamos la ley penal? Y la ley penal, señor juez, se interpreta, en este caso, por dos factores. El objeto concreto de protección penal. ¿Cuál es el bien jurídico específico? El bien jurídico genérico, administración de justicia. El bien jurídico específico que se protege a través del tipo penal de obstrucción a la justicia es el deber de veracidad del testigo. Eso es lo que se protege y eso es lo que se viola. El deber de veracidad del testigo, que se ve afectado cuando se ataca la libertad del testigo. El deber de veracidad del testigo se afecta atacando la libertad del testigo. Esta es una idea central, señor juez. El objeto de protección penal específico, el deber de veracidad del testigo. ¿Cómo se le ataca? Atacando su libertad mediante violencia psíquica en este caso. Y el otro elemento que nos sirve para interpretar qué significa amenaza en el tipo penal alternativo del 409 es que uno de los medios típicos es la violencia física. Violencia física, amenaza, ofrecimiento y entrega de beneficios ilícitos. Entonces, señor juez, si el objeto de protección penal concreto es el deber de veracidad que se ataca con la libertad y adicionalmente un medio típico es la violencia física, la defensa sostiene que amenaza no es otra cosa que violencia psíquica. Ese es el significado dogmático jurídico de amenaza. Amenaza equivale a violencia psíquica. Y la violencia psíquica, ¿cómo la determinamos? Cuando me tocó la defensa del expresidente Fujimori, enfrentaba el secuestro agravado por trato cruel. Pero no había doctrina y no había jurisprudencia sobre el agravante del secuestro, trato cruel. Propuse remitirme al homicidio calificado. Homicidio calificado, gran crueldad, el trato cruel. Esa misma metodología le vengo a plantear, porque si el ataque, la violencia psíquica es atacar la libertad del testigo para que viole su deber de veracidad, tenemos que ir a la coacción, no al robo, sino a la coacción. Es lo que significa las acciones típicas de coacción son el medio típico amenaza del delito de obstrucción a la justicia. Ese es nuestro planteamiento. ¿Qué significa amenaza como medio típico de la obstrucción para la justicia? Lo que signifique coacción o violencia psíquica. A partir de ahí, entonces definamos la amenaza. La amenaza es un compromiso para la libertad. Es un compromiso para la libertad. La amenaza ataca a la libertad. ¿Por qué? Porque contiene el anuncio de un mal, de un peligro concreto para un bien jurídico propio de tercero con el que se tiene estrecha relación. El padre del derecho penal, parte especial peruano, Luis Roy Freire, importantísimo, porque en el Código del 24, recordará usted, no sé si lo llegó a aplicar, había coacción y amenaza como dos delitos. Y había que hacer todo un trabajo para diferenciar dónde se llegaba a amenaza y dónde se llegaba a coacción. O sea, nadie, como quienes hayan trabajado doctrina a partir de eso, para poder entender claramente qué es lo que hoy
viene a ser coacción. Siguiente. La conducta típica consiste en utilizar violencia o intimidación para intentar influir directa o indirectamente en el sujeto pasivo con el fin que modifique su actuación procesal. La violencia comprende la vis psíquica sobre las personas, la intimidación, la vis moral, la conturbación del ánimo, el miedo vencible o invencible provocado por la amenaza de un mal grave, futuro, injusto, posible y dependiente de la voluntad del que amenaza. Juan José González Ruz, porque cuando se dice va a haber acciones, cuando se dice vas a sufrir un mal, la víctima interpreta que es amenaza. La amenaza es el fruto de una interpretación de la víctima, o la amenaza es una situación de peligro concreto para un bien jurídico fundamental, propio de terceros con estrecha relación. Por eso es que nos remitimos a la coacción. La amenaza es aquella acción que debe producir en el sujeto pasivo temor o compulsión, por lo que se ve obligado a obedecer a la gente realizando una conducta que le esté indicada, pero tal temor debe ser consecuencia de una amenaza suficientemente idónea, y el mal que pretende la gente producir sobre la víctima tiene que ser inminente. Ejecutoria Superior de la Sala de Apelaciones, Procesos Correos Libres en Lima, 3 de junio de 1998. Como son delitos de coacción, es difícil que lleguen a la Corte Suprema. Las ejecutorias son superiores, para buscarlos y existen. Tenemos otra igual, Ejecutoria Superior de la Sala de Apelaciones del 19 de junio de 1998. La misma definición, señor juez. Un mal que sea idóneo, que genere un peligro inminente, y una tercera casación, siguiente, que es la única ejecutoria suprema que hemos encontrado del 28 de enero del 2013, recurso de nulidad 2294-2012 Cajamarca. La amenaza es aquella acción que debe producir en el sujeto pasivo un temor o compulsión, por lo que se ve obligado a obedecer a la gente realizando una conducta que éste indica, debiendo ser tal temor consecuencia de una amenaza suficientemente idónea acerca de un mal inminente. Todos en la línea de situación de peligro para un bien jurídico fundamental propio de terceros. Si esto es así, vamos inmediatamente a los elementos de convicción para ver cuál es la amenaza. Y voy a referirme solamente a aquellos testigos protegidos o no protegidos vinculados al estudio Oreguardia, para poner como ejemplo y no trabajar con todos. El testigo protegido 20-17-55-14. Me manifestaron que iba a ser sujeto de denuncia si no enviaba este documento, escrito con firma legalizada, manifestando solvencia económica, ingresos y ratificación de aportes. Yo no sé si era una amenaza de ello o el Ministerio Público me denunciaría. Esto lo realizo sin perjuicio de mi reserva del control de legalidad que haré respecto a los testigos protegidos. Luego tenemos el testigo protegido 2-17-55-16. Yo le pregunté qué pasaría si yo digo que no hice la aportación, y el abogado Edgar García me dijo que el partido estaba demandando a las personas que dice que no aportaron y que aparecen sus firmas en las boletas. Luego el TP 20-17-55-15. En ese momento llega el abogado Edgar García Navarro y se presenta y conversa con mi primo, quien nos sugirió que mandáramos un escrito para aplazar la fecha. Yo le dije que por mi parte yo iba a ir a la citación, y en el caso de mi primo, él sí fue donde la abogada recomendada. Siguiente. Los identificados. El tantas veces citado Eric Giovannini Mato Monge,
Eric Giovannini Mato Monge, señor juez, tiene 3 reuniones en el estudio de San Borja, calle Dalton 229, según su dicho. Mire usted, la primera reunión, estuvimos Jorge Yoshiyama, Edward García y yo. Lo que me dijeron fue más bien, los que declaraban que no habían aportado al partido se iban a quedar involucradas en el proceso. Finalmente yo salí de la reunión con la tranquilidad, resalto esto, finalmente yo salí de la reunión con la tranquilidad de que esto iba a ser así, por lo que hablé con mis padres y decidimos tomar esta línea. O sea, uno de los testigos estrellas de la fiscalía dice que sale de la reunión tranquilo, conversa con sus padres y decide tomar esa línea. ¿Ese es un testimonio de amenaza? Siguiente. La segunda reunión. Edgar García no nos entregó documentos, solamente nos mostró los mismos para que mi madre memorice la información. Jorge Yoshiyama no participaba. Al finalizar, nos acompañó a la puerta y le agradeció a mi madre por seguir apoyando al partido. En esta reunión me indicaron la asignación de una abogada que nos iba a esperar en la Avenida España. Salió acompañando a mi madre y le agradeció por seguir apoyando el partido. ¿Una amenaza? En la primera conversación salgo tranquilo, hablo con mis padres y le digo, hagamos caso al consejo. En la segunda reunión salgo tranquilo y la reunión se desarrolló de una manera tal que me dan muchas gracias por seguir apoyando al partido. Y la tercera reunión, Jorge Yoshiyama me llama para citarme al estudio en San Borja, Dalton 229, donde acudo estando presentes Edward García, mi hermano y yo. Edward García ya tenía un escrito redactado e hizo que mi hermano ponga su firma y huella dactilar y el doctor le dijo de manera imperativa, firma nada más, no tienes nada que leer. Después de estos hechos yo me distancio de Jorge Yoshiyama porque había afectado mis relaciones familiares. Yo no estoy de acuerdo que le haya dicho que firme sin leer, pero ¿eso es una amenaza? Señor juez, no hay amenaza. No hay un estándar probatorio de sospecha grave de amenaza, ni en los testigos protegidos, ni en los testigos ordinarios. Todos hacen mención a que se les comunica que desconocer el aporte de campaña puede generar consecuencias legales. El señor fiscal se ha permitido realizar una interpretación razonable que yo voy a seguir en un momento. No afirman haber recibido anuncio de mal por peligro concreto para bien jurídico de la persona a testificar o tercero con estrecha vinculación. Voy a afectar tu vida, voy a afectar tu salud, voy a afectar tu honor, voy a afectar tu intimidad, voy a afectar tu trabajo, voy a afectar tu familia, el que usted quiera. No aparece. Es razonable considerar que habiendo participado los testigos en los aportes de campaña, pongo falsos entre comillas, luego discutiré por qué, entiendan como amenaza, entre comillas, la posibilidad de acción legal que un abogado advierta sobre contingencias legales. O sea, tú has participado en el aporte de campaña, entre comillas, falso, tú has firmado el recibo, te has prestado al aporte de campaña, entre comillas, falso, eso tiene consecuencias legales. ¿Eso es una amenaza? Venir a un juzgado da miedo, pero no es una amenaza, es la naturaleza de un acto procesal. Ir donde un abogado da miedo, pero no es amenaza. Entonces, señor juez, de lo que se trata es, ha dicho el señor fiscal, ¿sería razonable pensar que leyeron el informe de la Comisión de la Verdad o que conocían que durante el gobierno de Fujimori existió el Grupo Colina? Bueno, no me voy a poner a discutir eso en este momento porque usted sabe que podría discutirlo bastante, pero no es el caso, yo no puedo salirme del caso. Entonces, ¿qué sería más razonable? Que ellos piensen
en el gobierno, o sea, no piensan que Keiko dejó presa a su papá, que el indulto de PPK, o sea, no están en esa línea. No hacen ese tipo de análisis, que Fuerza Popular abandonó a Alberto Fujimori. Ese análisis no. O sea, el análisis de todos estos testigos, acá se ha hecho una psicología, es, bueno, el Grupo Colina, Blanca Nelly Colán, de hablar, estoy aterrorizado. ¿Por qué no es razonable? ¿Tú firmaste el recibo? Sí. ¿Tú participaste en el aporte falso? Sí. Y si ahora lo niegas, podría haber implicancias. ¿Por qué no es razonable pensar así? Y tiene que ser razonable pensar como dice el fiscal. Por eso ni el fiscal ni la defensa. ¿Qué dice la jurisprudencia y la doctrina sobre la amenaza? Sigamos. La sala no ha hecho ningún análisis de tipicidad sobre la amenaza, señor juez. Usted lo va a verificar. Dicho sea de paso, no sé si lo han incorporado adecuadamente. Yo acá tengo la resolución número 27 que dejo, el auto de apelación de prisión, donde usted va a poder verificar, porque tenemos con el señor fiscal distintas lecturas de la resolución, gracias a Dios, el texto es lo que dice el texto. Entonces, la sala no ha hecho ningún análisis de tipicidad, menos como el que estamos planteando nosotros en este momento. Siguiente. Un segundo argumento, señor juez. Primero, la amenaza que plantea la teoría del caso del fiscal no está establecida en el estándar probatorio de sospecha grave. Segundo, la Fiscalía plantea un contrasentido. La Fiscalía plantea que, y lo va a ver usted, la siguiente, la Fiscalía plantea, no, ese pásalo, no, saca, ese no, dale, avanza, al tercero, de frente. Señor juez, la Fiscalía le presenta a usted un hecho atípico, porque el testimonio falso solo puede ser producido con testigos propios, no con testigos impropios. El objeto del delito de falso testimonio es el testigo propio o el testigo del agraviado. El testimonio propio, ese tercero ajeno, o el agraviado. ¿Por qué, señor juez? Porque para que se configure este delito, tiene que haber deber legal de veracidad. El objeto de la acción, yo tengo que amenazar, yo tengo que inducir a una persona que tiene deber legal de veracidad al dar un testimonio. El testigo propio, no me cabe ninguna duda. El testigo víctima, no me cabe ninguna duda. Pero el testigo impropio, el que está involucrado en los hechos, ese tiene deber de veracidad o derecho de no incriminación. El deber de veracidad del testigo no existe respecto a las personas que tienen derecho fundamental de no incriminación. Aquí, señor juez, la clave para analizar este argumento es que usted determine todos los testigos que se dicen testigos falsos. ¿Tenían deber de veracidad? Se configura. ¿No tenían deber de veracidad porque tenían derecho de no incriminación? Porque estaban involucrados en los hechos. No interesa el título, que les digan imputado, testigo, eso no interesa. Porque el derecho de no incriminación es un derecho humano, es como natural al ser humano. Siguiente, siguiente, siguiente. Acá la clave. Todas las personas que son discutidas como testimonios falsos, todas intervienen en el aporte falso o en el registro del aporte falso, entre comillas. Y luego recién viene la declaración del testigo impropio. Pero todos, señor juez, todos los que serían el objeto de la acción del delito de obstrucción
las personas amenazadas, inducidas a declarar, todas o intervienen en el aporte falso, entre comillas, o intervienen en el registro de aporte falso, entre comillas. O sea, intervienen en el hecho, señor juez. Y esto se demuestra fácilmente. Ya casi voy a todos, no solo a los que vinculan a mi patrocinado. Remo Ángeles Citra reconoce aporte, reconoce firma, acepta simulación. Ronald Efraín Osorio Arroyo reconoce el monto del aporte, reconoce firma, acepta simulación. Javier Curi Arias acepta aporte, reconoce firma, acepta simulación. Gerson Yor Aponte Mesa, igual. Igual Sandro Petruccelli Galdós, Luis Sánchez Bardales, Luis Doumet Manrique, Gregoria Belarista, Johnny Guzmán Rimarachín, Irma Carranza Montenegro, todo, señor juez. Regresa un poquito atrás, regresa atrás al gráfico. Todo, señor juez, reconoce haber intervenido o en el aporte falso o en la documentación del aporte falso. Por tanto, ¿son o no testigos impropios? Tema que no ha sido enfrentado. Y que usted con la exhaustividad que sí embarca lo va a enfrentar. ¿Son testigos impropios o no? Para saber, ¿tienen deber de veracidad o tienen derecho de no incriminación? Porque las dos cosas no pueden ser, tienen que ser excluyentes. Siguiente, vamos a ver. El otro problema que presenta el tema de prueba, objeto de la imputación penal, Jorge Yoshiyama Sasaki, a cuya familia tengo gran aprecio y lamento esté en esta circunstancia, utiliza, si usted ha visto, en las citas del señor fiscal el término simulación y el término falsedad. Entonces, en un lego, en un profano del derecho, simulado, falso, puede ser sinónimo. Pero en el ámbito jurídico, el acto falso y el acto simulado no son lo mismo. Porque el acto falso es ilegal, el acto simulado es legal y anulable de ser el caso. Rápidamente lo esbozo, no es el momento para discutirlo a fondo. El aporte de dinero a una campaña electoral es un contrato de donación. Nadie lo ha tratado en ninguno de los casos que hemos tenido oportunidad de analizar. Seguramente se verá a fondo más adelante. Pero el aporte de dinero a una campaña electoral es un contrato de donación que se rige por el Código Civil con las restricciones que establece la Ley de Organizaciones Políticas de la época, Marco, porque ha cambiado. El donante podía condicionar el aporte a su no identificación personal y del monto, porque es un contrato de donación. Y el donante puede establecer condiciones. El aportante anónimo. Y el aportante anónimo era una figura permitida por la Ley de Organizaciones Políticas de la época. La única limitación era el monto. La simulación es legal en el contrato de donación. Y acá lo determinante. Al existir una donación, porque hay un donante real, hay un dinero donado, la simulación que se hace para cumplir con las condiciones del donante es una simulación relativa, no absoluta. Y la simulación relativa, señor juez, es anulable. Código Civil. La simulación relativa es anulable. Y si el contrato de donación de un aportante anónimo es una simulación relativa anulable, no es un acto falso, señor juez. Es un acto lícito al punto tal que si nadie plantea la acción de anulación, tiene plenos efectos.
lo que nunca podría suceder con la falsedad. La falsedad nunca podrá producir efectos. El acto anulable sí. ¿Quién mejor que provenir de la escuela más importante de Derecho Civil del Perú, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Acto falso, acto anulable, no son equivalentes. No pretendo que usted dilucide este tema hoy, pero sí que lo tenga en cuenta para establecer, tenemos un estándar probatorio de un tema de prueba de un delito claro, diáfano, o es un caso complejo que requiere todavía de actividad probatoria o actividad investigatoria y que por tanto en este momento no me permite afectar derechos fundamentales, en el entendimiento que el proceso penal fue creado para solo afectar los derechos fundamentales del culpable, jamás del inocente. El proceso penal fue creado para garantizar que al inocente ni se le roce. Por eso es que las medidas cautelares son excepcionalísimas y complejas, porque no se creó el proceso penal para que los inocentes pierdan su trabajo. Siguiente. Rápidamente, permítame establecer un puntito sobre el control de legalidad, porque acá se trabaja principalmente con testigos protegidos. Adelante. Señor juez, corro veloz. El acto de investigación y el acto probatorio tienen control de legalidad, los dos. No es que el acto probatorio tiene control de legalidad y el acto de investigación no tiene control de legalidad. Y los dos tienen contradicción. El acto de investigación más limitado, ¿cuándo? Cuando la ley lo señale de manera expresa. Ejemplo, el secreto del sumario. O sea, el acto de investigación tiene que cumplir, no puede ser de otra manera, con el principio de legalidad, y hay contradicción, salvo que la ley la limite. Entonces, en el caso del testigo protegido, vamos de frente, siguiente, a las autores, ¿no? Dale, pasa. En el caso del testigo protegido, la pregunta es ¿por qué es testigo protegido? Porque hay una medida de protección de anonimato, seguro total que nunca se le identifique. Perfecto. Pero esa medida de protección restringe el derecho a contrainterrogar que garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica. Y rápidamente no, señor juez, porque las medidas de protección del testigo del artículo 248, ahí están todas las medidas de protección. No existe la medida de protección de que la persona no sea sometida a un contrainterrogatorio. Esa medida no existe. Siguiente, por favor. Y aquí un punto. La sala de apelaciones confunde, porque ha tocado este tema, la regla de actuación con la regla de valoración. Y acá está la clave, señor juez, que la presento con el mayor respeto. Así vayamos en corriente, vayamos contra la corriente, pero mi misión siempre es buscar generar reflexión, como cuando condenaban en la justicia antiterrorista con declaraciones de aspirantes. Y el gobierno de Fujimori se vio obligado a hacer la política de reconocimiento de errores judiciales, claro, no le quiso llamar errores judiciales, más grande de la historia, porque se cometió la barbaridad de condenar con declaraciones de aspirantes, y luchamos, hasta que finalmente se logró. Mire usted, porque el 158 es una regla de valoración, donde dice que el testigo protegido tiene que ser corroborado. En el 158 no buscamos cómo se actúa el testimonio, porque la regla del 158, insisto, es regla de valoración. La única regla de actuación que usted tiene del testimonio, señor juez, es el 176, inciso 6, que aplica, estoy hablando del acto de investigación testifical, no del acto testifical de juicio. El 170, inciso 6, estamos en investigación preparatoria. Y ahí dice, señor juez, en el inciso 6, que admite el contrainterrogatorio.
Esto es, la única regla de actuación de los testimonios es el artículo 170, inciso E6, y admite el contrainterrogatorio como no podría ser de otra manera. Siguiente. Siguiente. Pero quiero centrarme en la exigencia de corroboración que sí recoge la Sala de Apelaciones. La Sala de Apelaciones ha revocado la prisión preventiva de Vicente Silva Checa, lo que tiene gran trascendencia para este caso. Por eso es que lo estoy incorporando oficialmente, porque he visto que han estado discutiendo, ustedes me corregirán si algo he omitido, porque ayer no pasaron completa, lamentablemente en Justicia TV la audiencia, en vivo sí, pero en partes no. Me parece que nadie ha incorporado formalmente la resolución. Y ya que la estamos discutiendo y estamos pidiendo que la revise, yo solicito su incorporación formal. Por eso la estoy trayendo. Porque, por ejemplo, el señor fiscal ha citado las declaraciones de Garrido Queclin y Arauz Fernández. Auto de vista, apartado 6.832. Ahora bien, veamos qué aportan las declaraciones de Garrido Queclin y Arauz Fernández, teniendo en cuenta que el Ministerio Público en segunda instancia ha señalado que estos elementos de convicción corroboran lo indicado por el testigo protegido 217-55-3. Y señalan su comentario. Voy a la parte pertinente. De lo que podríamos inferir de esas afirmaciones es que evidencian que el apelante era cercano al fujimorismo y al partido Fuerza Popular. De allí señalar que era parte de una cúpula dentro del partido político en mención, así como su calidad de asesor en tanto captación de falsos aportantes, no tiene datos objetivos para afirmar lo indicado. (6.8.34) Ahora bien, como se ha indicado, no debieron considerarse las declaraciones mencionadas. Sin perjuicio de ello, y analizando el contenido de estas, no corroboran las afirmaciones del testigo protegido 217-55-3, en tanto no reiteran respecto a la calidad de asesor del apelante, así como su vinculación de esta asesoría en la captación de falsos aportantes. Solo han revelado existencia cercana del apelante con Fuerza Popular y con la investigada Keiko Fujimori Gucci. (6.8.38) Documento, efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria que la Fiscalía señala como la partida de nacimiento, entre comillas, de la estrategia de falsos testimonios. Que es un documento vinculado a estrategias de defensa, del cual no se evidencia que exista alta probabilidad que el autor de dicho informe sea el apelante y de su vinculación con este. Así también señala el titular de la acción penal que otros elementos de convicción que corroboran las afirmaciones del testigo protegido mencionado son las declaraciones de Juan José Garrido Queclin y Mercedes Arauz Fernández. Sin embargo, de su contenido lo que se evidencia es la cercanía ya señalada de Silva Checa a Partido Fuerza Popular, mas no un nivel de asesoría formal o informal por parte del apelante, con lo cual no se tienen elementos de convicción graves y fundados que corroboren que el apelante sería asesor en la sombra de la organización fáctica paralela, tal como ha postulado el Ministerio Público. En el mismo sentido, no se tienen actos de investigación que corroboren que esta conducta de asesoría la habría realizado con la finalidad de captar falsos aportes. En consecuencia, no se tiene evidencia objetiva de que exista sospecha grave respecto de la conducta atribuida al apelante. Es decir, señor juez, la Sala de Apelaciones
que para estos efectos genera cosa juzgada, formal, respecto a la situación de Vicente Silva Checa. Vicente Silva Checa no pertenece a la organización criminal, no es un asesor bajo la sombra de una organización paralela, informal. La relevancia la voy a establecer en un momento. Sigue, adelante, por favor. Siguiente. Siguiente. Sobre los testigos protegidos, una conclusión final. Globalmente, no tienen pruebas que corroboren el dato nuclear de amenaza. Porque ¿qué se tiene que corroborar, señor juez? No se tiene que corroborar que fueron al estudio Arsenio Oré. No se tiene que corroborar que hablaron con Edgar García. Lo que se tiene que corroborar es que un abogado del estudio Arsenio Oré amenazó a un testigo. Ese es el dato nuclear que se tiene que corroborar, no los datos periféricos. Y sobre esa corroboración, cero. Salvo los testigos protegidos, no hay nada. Si es que se considera una amenaza. Individualmente los testigos protegidos no prueban autoría ni directa ni inmediata de Arsenio Oré, porque si fuera autoría inmediata tendrían que demostrar que él ordenaba, porque el autor mediato es el dirigente que ordena, y la palabra orden no aparece ni en ninguna parte, ni de la formalización ni del requerimiento. ¿Quién es el autor mediato? El que realiza el delito a través de otro, en un aparato organizado de poder porque ordena. ¿Algún testigo protegido menciona que Arsenio Oré ordenó amenazar testigos? Cero. Cero. Siguiente. Siguiente. Vamos de frente a lo que ha establecido el señor fiscal. Le ha dicho, acá se tiene que trabajar con indicios. Hay que demostrar que se ensució el zapato. Bueno, lo que hay que demostrar es que hay un estándar probatorio de un delito. No sé si con zapato sucio o limpio. Pero el tema concreto es la relación profesional Oré Guardia Vicente Silva Checa. Es desde antes de su vinculación con Fuerza Popular. Comienza en el 2011. Todos los recibos están, los sigo. Es antes, durante y después. Sigue. Aquí viene el tema. Según la Fiscalía, en su teoría del caso del requerimiento de prisión preventiva, de requerimiento de comparecencia con restricciones, permítame solo un par de párrafos, señor juez. Toda organización criminal necesariamente cuenta con una cúpula o dirigentes que son las personas encargadas de la dirección, coordinación, supervisión. En este sentido se ha identificado a Keiko Sofía Fujimori Gucci y Vicente Silva Checa. Estoy en fundamentos fácticos del requerimiento 2.1. 2.2. Al respecto es necesario indicar la trascendencia que tenía Vicente Silva Checa en la organización política, como en la empresa clandestina que había configurado Fujimori y Gucci. Y una tercera línea nomás. 2.4. Tal como se ha considerado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, donde dicho sea de paso, se ha dado comparecencia a los abogados con el desistimiento de la apelación del fiscal superior Chávez Cotrina, o sea, también se reconoce cuando un abogado no tiene por qué ser restringido indebidamente en sus derechos. En el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, tales organizaciones criminales están conformadas también por una red de abogados litigantes, etcétera. Voy de frente. Como la organización criminal de Keiko Sofía Fujimori Gucci no solamente se vinculaba con los abogados del estudio del abogado Arsenio Oré Guardia para la prestación de un servicio de defensa legítimo, sino que a través de Vicente Silva Checa se ideaban, estructuraban y ejecutaban
las acciones para paralizar y obstruir las acciones de la Fiscalía. En otras palabras, se renunciaba al ejercicio de la defensa para incurrir en delito de obstrucción de la justicia. Todo el caso está construido sobre un Vicente Silva Checa que pertenezca a la organización criminal y que ejerza desde ahí un rol de asesor fantasma y sea el que lleve adelante la política, la estrategia de testimonios falsos. Pregunto, con el auto de vista que acaba de referir, que no hay elementos de convicción, que sea miembro de la organización, que sea asesor fantasma y que esté vinculado a los aportes falsos, con esa auto de vista, que es cosa juzgada formal en este proceso, ¿podemos sostener aquí lo contrario? No, señor juez, porque usted tendría que atribuirle una condición a Vicente Silva Checa que el auto de sala no le permite. Le ha vetado la posibilidad de decir estándar probatorio, Silva Checa sí es miembro de la organización, él induce a Arsenio Oré, porque Arsenio Oré es un inducido, señor juez, según los términos de la teoría del caso del fiscal. Keiko Fujimori, Vicente Silva, Arsenio Oré. Por eso es que nosotros marcamos instigador a Keiko Fujimori, instigador Vicente Silva Checa, autor Arsenio Oré Guardia. Pero el instigador Vicente Silva Checa se cayó. Se cayó, señor juez. La sala estableció que no hay sospecha grave que Vicente Silva Checa integre la cúpula de la organización criminal, rol por el cual habría instigado al abogado Arsenio Oré Guardia. Párrafo 6.838 de la sentencia, del auto, perdón, de vista. La sala estableció que el documento Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria de corresponder a la abogada Juliana Loza. Y acá no es lo que dice el señor fiscal, que la sala se ha equivocado al leer la declaración. No, señor. Lo que la sala ha dicho es que el hallazgo de un documento no firmado en una casa no me hace autor, me hace poseedor. El hallazgo de un documento en una casa no hace un autor, hace un poseedor. Eso es lo que ha dicho la sala. Entonces, la sala dice respecto a este documento, hecha por mi apreciada colega Juliana Loza, que contendría actos de defensa que estarían protegidos por el secreto profesional, razón por la cual no puede considerarse como elemento de convicción para la medida cautelar. Párrafo 6.848. La sala ha referido que ese documento que contiene actos de defensa no puede ser utilizado como elemento de convicción para la medida cautelar. Por eso revoca la prisión. Ergo, ¿cómo podríamos darle un uso contrario para que haya comparecencia con restricciones? Y acá no se trata de que ayer era prisión, ya que era comparecencia. Se trata de personas que se presume inocente y que en el proceso penal no debería afectarle sus derechos, salvo situación excepcional, porque sus derechos solo se afectan cuando hay una sentencia condenatoria firme. Siguiente. El partido fue patrocinado por el Estudio Oré Guardia desde el 29 de diciembre del 2015 al 19 de diciembre del 2017. Siguiente. El Estudio Oré Guardia no ha patrocinado ni ha tenido vínculo contractual formal o informal con el señor Jorge Yoshiyama para ejercer su defensa. Él mismo lo reconoce en la declaración del 12 de diciembre del 18, pregunta 11. El señor Jorge Yoshiyama no realizó ningún pago al Estudio Oré,
por la opinión que le brindaban. El señor Yoshiyama Sasaki acudió al estudio en el 2016 por recomendación de su tío, Jaime Yoshiyama Tanaka. Él sí fue cliente del estudio Arsenio Oré. Compartimos defensa cuando defendimos al Consejo de Ministros en el caso del 5 de abril. Él defendía a Jaime Yoshiyama con Juliana Loza y yo defendía al exministro Carlos Boloña. Absueltos en la Corte Suprema todos, dicho sea de paso. La relación del estudio Oré con Juliana Loza, mi patrocinado conoce a la doctora Juliana Loza desde 1997, cuando fue su alumna en la universidad. Ha sido practicante en el estudio de 1997 al 2002, ha sido abogada del 2002 al 2005 y a partir de esa fecha tiene su propio estudio independiente. El estudio Oré lleva algunos casos muy puntuales de manera conjunta. Acá, señor juez, me ha sorprendido que el señor fiscal, ahí tendríamos que ver regla de la experiencia, él se sorprende que un abogado pueda atender a un solo cliente. Sería bueno que conozca a los abogados externos del Banco de Crédito o de una corporación importante. Que en paz descanse uno de los mejores oradores forenses en la Corte Suprema, el doctor Francisco Chirino Soto, solo era contratado por el estudio de la CHEA para hacer informes en la Corte Suprema por su brillantez de oratoria. O sea, no hay máxima de la experiencia que si tienes un solo cliente, por tanto es mentira todo y sigues siendo miembro del estudio y eres un brazo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿De qué regla la experiencia? ¿Uno no puede tener un solo cliente? Yo he tenido como un solo cliente a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pues me ocupaba completamente, era yo y mis practicantes. O solamente fue abogado de exclusividad de Electronorte, porque tenía que ir por todo el norte. Sí podemos los abogados tener un solo cliente. O un solo proveedor al cual le brindemos servicios. Siguiente. Con Lorena Gamero Calero, mi patrocinado conoce a la doctora Lorena Gamero desde 1997, época universitaria. Es abogada externa del estudio Oré Guardia desde 2007. En el año 2016, el doctor García Navarro solicitó el apoyo de la doctora Lorena Gamero para que acompañe solo al señor Eric Mato y su madre. El resto de trabajos de la doctora Gamero no fueron requeridos por mi cliente. Mi cliente requirió para atender al señor Eric Mato y a su madre, y sus testimonios ya están explicados, que evidentemente no implicaban ningún acto de amenaza. Siguiente. Con el abogado Luis Mejía Leca, Luis Mejía nunca perteneció ni brindó ningún tipo de servicios al estudio Oré. Él mismo afirma que trabajó en el Congreso desde 2011. Declaración del 14/10 del 18, pregunta 3. El mismo abogado no viajó a Tarapoto por indicación de Arsenio Oré o algún integrante de su estudio. Él mismo afirma que viajó por decisión propia al enterarse que el abogado Edward García no podía viajar. Ahí está su declaración del 14/10 del 18, pregunta 50. Se han incautado documentos y no existe ningún documento que lo vincule. Siguiente. Condané a Alexandra Calderón Castro. La colega Calderón no pertenece ni ha pertenecido al estudio Oré Guardia. Su propia declaración del 17/10 del 2018. En la audiencia del 7 de enero del 2019, su abogado lo reitera. En la audiencia del 8 de enero del 19, la propia Fiscalía ha referido que Dané Calderón y Luis Mejía son funcionarios del Congreso. En la documentación incautada no se ha encontrado ningún documento, como por ejemplo sí con la abogada Juliana Loza. Entonces, ¿de dónde el fiscal prueba que estos colegas abogados actuaron primero por órdenes de Arsenio Oré y segundo con la orden de amenazar testigos? Pena probable no vamos a examinar, vamos de frente al presupuesto de peligro procesal. El señor fiscal no ha probado el peligro probatorio que postula. Mire, señor juez, la importancia que tiene la decisión sobre Vicente Silva.
Fiscalía, mire cómo construye el peligro procesal. Fiscalía postula que Arsenio Oré Guardia podría influir en coimputados y testigos porque a través del asesor en la sombra de la organización criminal Vicente Silva Checa se ideaban, estructuraban y ejecutaban las acciones para paralizar y obstruir las acciones de la Fiscalía. Hecho postulado que es descartado por la sala en el auto de apelación de prisión preventiva, considerando 6.8.9, 6.8.15, 6.8.23, 6.8.24, 6.8.38 y 6.8.48. Pero el fiscal además atribuye, y lo dice así, que no se advierte ánimo en mi defendido para contribuir o colaborar con la investigación. O sea, el fiscal ha determinado que el doctor Arsenio Oré Guardia no tiene ánimo de colaborar, a pesar que se ha demostrado una conducta de contribución a la investigación, como lo demuestro inmediatamente. Siguiente. Permitió allanamiento de inmueble que no fue objeto de autorización judicial. La resolución número 1 que usted dictó, señor juez, era allanamiento a Dalton 229. Dicho sea de paso, ahí no se encontró ningún documento. Los documentos se encontraban en Dalton 237 y Edward García, en coordinación con el doctor Arsenio Oré, coordinan con la empresa contable Asensa. Empresa contable Asensa, que es una persona jurídica distinta al estudio Arsenio Oré Guardia. Y lo persuaden que permita a la Fiscalía acceder a toda la documentación contable que requería. Por eso es que cuando llega la resolución número 2, también para el allanamiento a Dalton 237, se notifica en la tarde. Ya en la mañana se había realizado la diligencia, no de incautación, sino de entrega de documentos. Entonces la pregunta sería, ¿una conducta de contribución o un desánimo a la investigación? El mismo señor fiscal lo dice. Siguiente. Permítame este breve extracto. Señor magistrado, si van a hacer imágenes mías, por favor, solicito. En este momento soy sujeto en esta investigación. Por favor. A ver, doctor, en todo caso podría hacer referencia simplemente a la idea central. El señor fiscal se acuerda perfectamente de lo que ha dicho, pero espero que lo recuerde acá también en el papel. Él dice, él reconoce el comportamiento cívico de los abogados. En ese momento el señor fiscal lo estaban, ya que tengo que narrar el partido, lo estaban cuestionando de que cómo él podía haberse allanado un domicilio de un abogado. Entonces él sale a explicar, lo cual es verdad, que los abogados de ese estudio venían colaborando y permitiendo que se lleven a cabo las diligencias. Entonces, si eso ha dicho el señor fiscal, ¿de dónde sale, salvo que haya sido otro fiscal del equipo, de dónde sale que el peligro procesal estaría en el desánimo de Arsenio Oré a colaborar con la investigación? Siguiente. Arsenio Oré Guardia tiene una carrera de compromiso profesional y académico con el proceso penal en el Perú. Siguiente. Voy a reseñar, señor juez, porque toda la prueba documental se ha entregado, pero desde 1967 aparecen acreditados diversas intervenciones en la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, Comisión Consultiva del Ministerio Público, coordinador ad honorem de la Secretaría del Comité encargado para el proyecto del Código de Procedimientos Penales, secretario letrado de la Comisión Revisora del Ministerio de Justicia del Código Procesal Penal, una serie, señor juez, 91, 92, 93, 94, para no quitar este tiempo valioso que me da, que nos llevan a establecer lo siguiente. Siguiente, por favor. Sigamos. Arsenio Oré Guardia, señor juez, y es lo que me motiva a sentir un honor en hacer su defensa hoy día, ingresó al Colegio de Abogados de Lima en 1967
tiene 52 años de abogado y jamás ha sido objeto, en 52 años de abogado, jamás ha sido objeto de una sanción por una práctica indebida de la abogacía. Jamás, en 52 años de litigante. ¿Qué peligro procesal? Porque no estamos discutiendo ahorita por qué está procesado. ¿Qué peligro procesal para el proceso podría generar? Siguiente. No ha aprobado la Fiscalía el peligro procesal porque lo construye con el rol de Vicente Silva. Y segundo, lo que sí está demostrado es una conducta procesal positiva, una conducta profesional positiva de más de 50 años, señor juez, no 10 o 15. Me dobla en la experiencia profesional. Ojalá yo llegue a esa virtud. Y finalmente el tema de la proporcionalidad. Ya el legislador nos va adelantando. La comparecencia restrictiva, señor juez, sobre todo esta, de prohibir comunicación, y mire, dice, prohibición de comunicarse a la víctima o a aquellas personas que se determine, siempre que ello no afecte el derecho a la defensa. Esto es, la restricción no puede afectar derechos fundamentales. Está expresamente a la defensa, pero si no puede comunicarse con coimputados abogados, no puede comunicarse con testigos abogados, no puede practicar su profesión con normalidad, que ya en esta audiencia pública, ¿cuánto daño está sufriendo? Señor juez, solamente su principio de necesidad, solamente si esta medida es la única que permite asegurar las fuentes de prueba. Pero el señor fiscal le ha dado medidas de protección a quien ha querido. No he entrado a examinar si los coimputados, los codelincuentes pueden ser testigos protegidos. No le estoy comentando que nunca se nos ha notificado una disposición de medida de protección. Nosotros no conocemos cuáles son las razones de la protección. Al menos yo como defensor no las conozco. Sin embargo, señor juez, lo importante es marcar, siguiente, que las medidas de restricción que plantea Fiscalía no solo afectan el derecho a la defensa. Acá se ha vuelto una práctica común. Los coimputados no se pueden comunicar. O sea, ¿una defensa de coimputados organizada es ilegal? ¿Es inconstitucional? ¿Está prohibida? Sin embargo, en la práctica se está instalando esa costumbre. Entonces, si en concreto la medida de restricción no resulta necesaria porque la preservación de los testigos se viene dando con medidas de protección y de forma exitosa. El señor fiscal, en este caso lo reconozco públicamente, ha marcado un hito en el modelo de investigación porque no ha esperado a que todo venga de Brasil y desde el Perú ha construido un caso. Eso lo saludo. Porque está utilizando, entre otras herramientas, podré debatir o no su uso adecuado, las medidas de protección, y con eso ha protegido a más del 70% de sus actos de investigación, sin problema. Entonces, si las medidas de protección están funcionando, ¿por qué hay que afectar el derecho a la defensa y el derecho al trabajo de un imputado? No resulta proporcional. Si las medidas de protección son suficientes para preservar las fuentes de prueba personales, si la incautación ha sido suficiente para preservar las fuentes de prueba documentales con ayuda y colaboración del imputado,
¿por qué habría que restringirle más derechos de los que ya implica el solo procesamiento? Porque el procesamiento en sí es una pena, señor juez. Porque es un estigma que genera consecuencias de todo tipo. Vaya un investigado por lavado a ver si sobrevive cuando lo absuelvan en 4 años, si ya no tiene bancos ni proveedores. Señor juez, para concluir. Sí, justamente le va. Ya estamos en la hora. Adelante. Muchísimo el tiempo. Para concluir, nosotros consideramos que esta petición debe ser desestimada. Incluso saludaríamos al señor fiscal Varía y nos pide una comparecencia simple. Podría ser como el doctor Chávez Cotrina, que se desistió de la apelación del auto de prisión de mi colega abogado José Carlos Islas. Una frase muy bonita utilizó: hay que ser valiente para acusar, valiente para pedir prisión y valiente para reconocer un error. Bueno, lo prestigia mucho el fiscal Chávez Cotrina. Entonces, nosotros planteamos que debe declararse infundado este requerimiento de comparecencia con restricciones, porque no se da el presupuesto de prueba suficiente respecto al hecho imputado por las razones que hemos desarrollado. El peligro procesal de mediana intensidad tampoco está probado por las razones que hemos dado, y la comparecencia con restricciones resulta desproporcional también por las razones que hemos dado. Por eso solicitamos o insistimos en que se desestime el pedido fiscal. Muy bien, hemos concluido ya con la presentación del Ministerio Público, con la presentación también de la defensa técnica de Guardia. Actuaron primero por órdenes de Arsenio Oré y segundo con la orden de amenazar testigos.